Pero con tantas cosas es obvio que se debe que pase pero igual ese tiempo que están Ay, sí, Laura, no, una de las capas se Laura, es que ya no quiero saber más. no todo lo que picas. Agarra la onda. Ah, sí, yo solo no sé si
en la mañana hay que trabajar. Pero la edad, mi papá, Hay más gente. Por favor, si tienen, buenos días, si tienen la práctica 2 que hemos hecho de la factura, si no, entran al GES y se llama práctica 2, relaciones y formularios. Y ya estamos en la semana 5, entonces vamos a empezar ya a ver con lo del parcial, que prácticamente debería ser la teoría de base de datos. Y han tenido ahí 5 semanas. Bien, nos habíamos quedado entonces, habíamos visto ya cuadros combinados, ya habíamos visto también que los cuadros combinados salen de las llaves foráneas, ¿verdad? Las llaves foráneas, su única función es enlazar 2 o más entidades. Entonces, si no lo tienen, lo descargan del GES. ¿No? ¿No tienes? Estamos, entonces vamos a trabajar hoy prácticamente lo que va a ser el menú y las consultas e informes para que ya tengamos cómo realizar la práctica 5.
Mándale correo. Puedes mandar el correo para que lo envíen. También está cargando. Bien, para los formularios dijimos que había que darle clic en la tabla, crear y buscar el asistente para formularios. ¿Sí? El asistente para formularios nos decía de qué tabla teníamos, íbamos a realizar. Si ya teníamos seleccionada la tabla de este lado, prácticamente esa es la que nos muestra acá, si no había que buscarla. Y luego pasábamos todos los datos. Siguiente, le poníamos el nombre del formulario y dice qué título desea para el formulario y finalizar. El problema era que si yo aquí tengo 4 tablas, debería tener 4 formularios, incluyendo subformularios, ¿ya? Ahora vea esto. Cuando usted hace un formulario con su formulario, por ejemplo acá, mire, yo no puedo tener cliente y cliente 1, porque si no, ¿en cuál de las dos está la opción real, verdad? Entonces, si yo tengo 4 tablas, ya sean formularios o subformularios, debería de tener acá 4 tablas. Si tengo de más, pues tendría que eliminar las que no correspondan. Access tiene la ventaja que me dice, mire, cliente y cliente 1, o sea, me dice cuál es la siguiente o cuál fue la última que voy creando, ¿verdad? Entonces, sean formularios o subformularios. Ok, entonces aquí me dice que no la puedo borrar porque está abierta, entonces ojo con eso, ¿verdad? Cuando estoy trabajando en algún lado, si tengo abierta la tabla o tengo abierto el formulario, no puedo hacer mayor cosa. Para borrar una tabla, pues botón derecho, ¿sí? Ahí puedo darle cortar porque no voy a encontrar eliminar, ¿sí? Si no encuentra eliminar, le puede dar cortar, ¿verdad? Y le da que sí. Bien, entonces de la factura hicimos un subformulario de detalle de factura, pero quiero que vea esto, vea cómo lo voy a hacer ahorita. Le voy a decir factura, ¿sí? Voy a ir a crear y le voy a decir, miren, asistente para formularios. Vea cómo lo voy a hacer, porque la otra forma que le enseñé es mucho más fácil y va a ser un poquito más accesible en varias cosas. Entonces, vea, en este asistente usted pasa todos los datos de factura y antes de darle siguiente, mire, de una vez le dice, mire, y también quiero los del detalle, ¿ya? Y los pasa. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, de esa manera, cuando usted le dé siguiente, Access le va a decir, mire, aquí están los datos de la factura y ahí mismo vamos a hacer otro formulario que se llama detalle de factura. ¿Ya? Suele pasar que a veces el orden en que se pasan los datos aquí altera el formulario. Vea que si yo selecciono detalle de factura, aquí la máquina prácticamente me dice, mire, yo no sé qué quiere hacer usted, pero si quiere hacemos un formulario con todo. ¿Ya? Entonces, acá es donde nosotros decidimos realmente si va a ir un formulario solo, con todos los datos, o un formulario con su formulario. ¿Ya? Entonces vean que acá sí me dice, mire, formulario con su formulario. Y puedo crear también un formulario vinculado. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a mostrar solo los datos del formulario con un botón y hasta que yo le dé clic a ese botón me muestra el otro subformulario. ¿Estamos?
Y si le doy formulario con subformulario, de una vez está mostrando los dos formularios en la misma ventana. Entonces, la lógica de acá debería ser: ¿cuántos formularios con subformularios puedo hacer? Un formulario con todos los formularios que usted quiera, siempre y cuando la lógica le indique que tiene relación y que va a llenar todos los datos al mismo tiempo o en el mismo instante, ¿verdad? O sea, hay una parte en la que yo voy a llenar el encabezado, pero de una vez voy a llenar el detalle. No tendría sentido que yo vaya primero a llenar todos los encabezados y después venga a llenar todos los detalles, ¿ya? Entonces, por eso es que se hace un formulario con su formulario, de manera que yo pueda retroalimentar los dos formularios a la hora de llenar el documento y que de la misma manera se vayan retroalimentando las dos tablas. ¿Estamos? Entonces acá vea, le doy siguiente, siguiente, me dice cómo los títulos que voy a tener para el formulario sería factura, y le doy para el subformulario detalle de factura subformulario. El asunto es que si uso el asistente para esto, generalmente aquí miren, la recomendación es que usted le agregue factura 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hago varios casos en que tenga formularios con subformularios, me voy a llenar con un montón de subformularios y de la misma manera no voy a saber cuál va con cuál. Entonces, la recomendación es que si lo hace todo con el asistente, usted le agregue el nombre del formulario del cual va a ser su formulario el que está llenando, ¿verdad? Entonces le da finalizar, ¿ya? Y queda el formulario con su formulario, y acá me dice, mire, factura 1, y factura 1 tiene su formulario de detalle, ¿ya? Entonces vea, esta es otra forma de hacer formularios con sus formularios. ¿Puede usar el asistente para hacerlo? Sí, puede usar el asistente, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Pasar los datos de la tabla de factura, y después ahí mismo pasa todos los datos del detalle de factura y le da siguiente. ¿Estamos? Pero vea, aquí ya tengo 2, 3, 4, 5 y 6 formularios, y yo solo tengo 4 tablas. Entonces la idea de hoy es que quede claro que entre formularios y subformularios tiene que haber el mismo número de tablas con el mismo número de formularios. No deberían de haber más ni menos. ¿Estamos? Entonces vea, yo acá tengo formulario, el detalle de factura de su formulario, y también tengo factura 1. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Voy a eliminar estos dos. Eso era para que usted viera que sí lo puede hacer desde lo que es el asistente, ¿verdad? Entonces, voy a eliminar esos dos solo para que usted viera cómo se hace con el asistente. Y nosotros lo que hemos hecho es lo siguiente, ¿verdad? Abrimos en vista diseño la factura, ¿sí? Y lo que hicimos fue, en el pie del formulario, en la parte superior, abrimos el espacio, y por último le dimos clic sostenido al formulario de detalle y lo arrastramos hacia acá adentro, ¿ya? Que es mucho más práctico. ¿Estamos? Bien. Luego, ¿qué hicimos? Estuvimos viendo que en lo que son las relaciones teníamos las llaves foráneas, que eran las que tenían el símbolo de infinito, ¿ya? Estas son llaves foráneas y por lo tanto tenían que ser un listado de la tabla de donde viene el dato. En el código de cliente había que hacer en factura, en el formulario había que eliminar este campo y crearlo como un cuadro combinado que venga de la tabla de clientes. En factura, de la misma forma, miren, tiene que venir de la tabla de factura, y el código del producto tiene que venir de la tabla de producto. ¿Ya? ¿Dónde se hace? En el formulario de la tabla donde me está representando la llave foránea. En factura tengo que hacerlo en código de cliente, y en detalle de factura son los dos primeros. ¿Ya? Entonces vea esto. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, en factura, ¿sí? Y al darle doble clic, tiene que haber un cuadro combinado, dice, de cliente, que me muestre todos los datos que voy llenando de la tabla cliente. Y en el detalle de factura, tengo también un código de producto que me debe mostrar los datos que tengo en la tabla de productos. ¿Cómo se hace el cuadro combinado? Bueno, pues entonces se le da botón derecho, vista diseño, y en el caso del detalle de factura, falta hacer cuadro combinado de factura, ¿sí?
que me tiene que venir a traer los datos de las facturas que yo estoy llenando aquí en el encabezado. ¿Bien? Entonces le doy clic a factura, le doy suprimir en el detalle y luego en el diseño de los formularios, ¿sí? Bajo con la flechita y antes de crear la gráfica ahí está el cuadro combinado. Le doy clic al cuadro combinado, le doy clic donde va a ir el campo. Me dice que si solo quiero escribir los valores, eso sería si yo quiero hacer una lista nueva y no tengo de dónde ir a traer los datos. Pero acá sí me dice, mire, deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla consulta. Sí, porque ya tengo una tabla que se llama factura. Entonces le digo, mire, ¿de qué tabla? De la tabla factura. Siguiente, paso todos los campos, ¿sí? Siguiente, siguiente, quito el chequecito porque lo que voy a almacenar es el número de la factura. Siguiente, siguiente, y acá me dice almacenar el valor, le digo, mire, lo voy a almacenar en el número de factura que fue el campo que borré. Control C para no copiar, para copiarlo, y acá Control V y ya lo separo para que el usuario pueda ver el texto que va a encontrar de qué campo está llenando. Y finalizar. La etiqueta no es válida por el punto. Ahí está. ¿Ok? Y de ahí pues procede a cerrar el formulario, decirle que si lo queremos guardar y al volverlo a abrir, ¿sí? Vamos a tener entonces pues los cuadros combinados ya de factura, ¿sí? El código de producto y acá pues el código del cliente. ¿Está? Bien, hasta ahí creo que habíamos llegado la semana anterior. El día de hoy vamos entonces a crear lo que les decía, ¿verdad? Vamos a hacer 2 consultas, vamos a hacer un informe y luego vamos a entrar al área del menú para que usted vea cómo va a quedar el menú. Hay varias formas de hacer el menú, pero hoy vamos a empezar a hacer el más básico. Entonces, licenciado, ahorita, ¿Quién le tuvo que haber llegado? Muy bien, entonces, por favor, vamos a crear la primera consulta. Para ello vamos a ir a crear donde diga diseño de consulta. Vamos a ir a crear consultas. Ahora, como ya metimos algunos datos en la base de datos, lo que vamos a hacer es cómo extraer esos datos. Sí.
El encabezado siempre se lo va a ver mucho la fecha. Si quiere página, generalmente va a llevar para cerrar. Ahí el botón derecho y está diseño, porque usted lo ve. Eso es todo también con el
ya sea Recordarlo limitando una vez, la factura ya tiene varias cosas. Ahorita la factura no importa que esté vacía, lo que vamos a hacer es que se hace las bien, vamos entonces. Bien, entonces por favor, si ya están ahí, vamos a crear entonces la consulta. Acuérdense que la consulta lo que va a hacer es un reporte en pantalla. Les decía que cuando ustedes iban a cambiar un cheque a un banco, generalmente ustedes han visto que el cajero solo pone el número de cheque y luego se va enter, ¿verdad? Entonces, a él le salen ciertos datos en pantalla que son valores predeterminados. En el caso de la consulta, sería como cuando usted va nuevamente al banco y usted le dice, mire, yo quiero saber mi saldo al día de hoy. ¿Ya? Él no le puede dar un estado de cuenta impreso porque eso no sería legal. Él lo que hace es le pide el número de cuenta, ¿sí? O lo envía con la secretaria de la agencia, le piden su número de cuenta y con su número de cuenta en un papelito le anotan y le dicen, mire, tiene tanto, ¿ya? Porque ese reporte ellos lo ven en pantalla. Ahora, cuando a usted ya le llega el estado de cuenta de alguna manera impresa, ya sea en un PDF o a su casa directamente en un sobre, eso ya es un informe. ¿Estamos? Entonces, para las consultas, vean lo que vamos a hacer. Para la consulta, vamos a ir a donde dice crear y vamos a buscar el grupo de consultas, de la cual vamos a usar diseño de consulta. ¿Ya? Entonces, vean, cuando usted le den crear consultas, diseño de consultas, ¿sí? Access le va a mostrar primero un área de trabajo donde va a colocar usted las tablas que tienen relación con los datos que usted quiere extraer. Y segundo, en la parte de abajo va a tener usted cómo crear directamente la consulta, incluso con algún criterio, que es lo que nos interesa. Entonces, vean, por ejemplo, a mí me dicen, miren, yo quiero que la base de datos tenga una opción de que yo le dé clic y me muestre el listado de todos los clientes. Ah, bueno, entonces, ¿qué tabla necesito? Necesito la tabla de clientes. Entonces, vean, selecciono la tabla de clientes y acá abajo dice agregar. Le puede dar doble clic también, ¿sí? Para que aparezca la tabla de clientes y le da cerrar. Ok. Entonces, lo único que necesito es un listado de clientes. Para ello, ¿sí? Tengo que tener la tabla de clientes en la consulta, en el área de trabajo, o bien, acá abajo, miren, hay una opción que hay una flechita o un cuadro combinado, y ahí me dice, miren, que yo puedo seleccionar desde aquí los campos que tiene esa tabla. O la otra opción es que usted venga acá y usted le diga, miren, doble clic en código de cliente, quiero que aparezca el nombre, quiero que aparezca el apellido y quiero que aparezca el NIP. De la misma forma que cuando usted hacía el formulario, los datos que usted pasa al lado derecho, esos son los que aparecen. De la misma forma en la consulta, los datos que yo bajo a esta área son los que van a aparecer nada más. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué pasa si me equivoqué, por ejemplo, y no querían el nombre? Pues simple y sencillamente se va a esta área, miren, donde aparece esa flechita, ¿sí? Como que fuera una columna de una tabla, le da botón derecho y le da a cortar. ¿Estamos? Mire que no quiero todas estas tablas, estas columnas, pues le da clic sostenido cuando aparece la flecha de color negro, botón derecho, ¿sí? Y le da cortar. Ok. Ahora bien, vea que hay un asterisco en la tabla. ¿Qué significa ese asterisco? Ah, ese asterisco significa que si no voy a usar ningún criterio,
A mí me dijeron, mire, el listado de qué clientes, de todos los clientes. Ah, entonces puedo hacer esto, mire, doble clic en el asterisco y ahí le estoy diciendo a Access, mire, incluye todos los datos que tenga esa tabla. ¿Ya? Siempre y cuando yo no vaya a utilizar ninguna de estas filas. ¿Ya? Si yo voy a ordenar, ya le tengo que decir por qué campo tengo que ordenar. Entonces sí, ya tengo que tener los campos separados. Si yo voy a mostrar, le tengo solo ciertos campos, tengo que tener todos los campos e indicarle con un chequecito cuáles quiero que aparezcan. Y si voy a usar criterios, de igual manera le tengo que decir en qué campo se aplica el criterio. Entonces, en este caso me dijeron un listado de clientes, entonces por favor lo que va a hacer es darle doble clic al asterisco que tiene la tabla, o si le da clic acá abajo ya sabe que es el primerito que dice cliente.asterisco. Ok, entonces vea que esa consulta es bien simple. Con que usted pase el asterisco hacia abajo de ese campo, ya tiene una consulta de todos los datos que tenga la tabla de clientes. ¿Ya? Entonces, vea esta parte. Cuando usted le da acá, generalmente vamos a tener una opción, ¿ya?, en la cual vamos a cerrar entonces la tabla, mire, la consulta, perdón, vamos a cerrar. Le digo que sí la quiero guardar y le voy a poner que es el listado de clientes. Listado de clientes y le doy a aceptar. Entonces Access, mire, va a crear un nuevo grupo que se llama consultas. Mire que no me aparece el grupo de consultas. Entonces acá, mire, donde dice todos los objetos o cualquier dato que diga ahí, va a haber una flechita, igual como el cuadro combinado, y ahí en ese cuadro de lista usted le va a decir entonces que quiere ver. Mire, yo solo quiero ver las tablas, ahí están solo las tablas, ¿ya? Mire, yo solo quiero ver consultas, pues ahí están solo las consultas, ¿ya? Quiero ver solo formularios, pues ahorita no hay, ahí están los formularios. Quiero ver informes, pues ahorita no hay informes, entonces solo cerraría ahí. ¿Está? O si usted le dice, mire, yo quiero ver todos los objetos. ¿Ya? De igual manera puede ser el orden también, ¿verdad? Acá usted tiene el orden, mire. Si los quiere ver por fecha de creación, por fecha de modificación o por tipo de objeto, que es como aparecen ya clasificados. También puede ser estas flechitas hoy, ¿ya? Puede ser que estén con estas flechitas, mire, puede ser que usted lo esté viendo así, ¿ya? Entonces las flechitas despliegan la información. Mande. ¿Qué pasó? No me deja guardar. ¿Tiene abierta la tabla? Bueno, entonces ahora vea la siguiente instrucción. A mí me dicen, miren, yo necesito un listado de clientes, pero que salga en orden alfabético. Ojo que ahí salió el listado como estuviera ingresado. Entonces vea, hago lo mismo. Bueno, voy a crear. Si lo voy a hacer en la misma consulta, ya sabe que botón derecho, diseño de consulta y usted modifica, ¿ya? Pero ahorita vamos a hacer uno nuevo. Entonces crear, consultas, diseño de consulta. Paso nuevamente, miren, la tabla de cliente, con doble clic o clic y agregar, como usted quiera. Y voy a incluir todos los campos. Miren lo que voy a hacer. Clic sobre código de cliente y presionando la tecla Shift, que es la flechita que no tiene color, generalmente está abajo de intro, le doy clic al último campo, miren,
Y de esa manera le doy clic sostenido y paso todos los campos dejándolos caer acá con clic sostenido. Miren. Otra vez hicieron. Otra vez esa parte. Sí, Solo si le bajan unos 10 links. Unos 10 de revoluciones. Ok, veamos, miren. ¿Sí? ¿Ya tienen la tabla? Ok. Clic en código de cliente. ¿Sí? Se va al final, pero presionando Shift, la tecla la flechita que no tiene color, generalmente está abajo de intro, también la tiene del lado izquierdo arriba de control. ¿Ya? Y le da clic. Entonces, ¿Cómo se metió al estado de cliente? en crear, diseño de consulta y le di doble clic en cliente. ¿Ya? Entonces, con Shift presionado le da clic a fecha de nacimiento y con eso usted le está diciendo, mira, yo quiero seleccionar todo ese bloque, desde el código de cliente hasta fecha de nacimiento. Y luego, mire, en uno de los que está seleccionado, usted le da clic sostenido y lo coloca y lo deja caer acá, mire donde dice campo. Y ahí van a quedar todos alineados. ¿Ya? De igual manera le pude haber dado doble clic en código de cliente, doble clic en nombre, doble clic en apellido, pero lleva un poquito más de tiempo, ¿verdad? ¿Está? Ya que está seleccionado. Eso aplica, ojo, eso aplica, vea esto, si le doy clic en código de cliente y presiono la tecla control, no la tecla shift, vea lo que estoy haciendo. ¿Ya? Le estoy diciendo, mire, solo quiero código de cliente, apellido y teléfono. ¿Ya? Y eso aplica desde Windows, es decir, acá también, mire, si yo le doy clic al primer icono, ¿sí?, del archivo y le doy shift y clic al último, le estoy diciendo, mire, desde aquí hasta acá quiero todos. ¿Ya? O sea que si los elementos están consecutivos, uso shift. Si los elementos no están consecutivos, uso control para decirle, mire, solo quiero este y este. ¿Ya? Entonces son procesos de selección de Windows. Con Shift selecciona continuos y con control selecciona si no están continuamente. ¿Estamos? Bueno, vamos entonces. Si ya logró pasar todos los campos, si no, ya sabe que también los puede buscar uno por uno acá, ¿verdad? Código de cliente, se va acá, le dice nombre, se va acá, le dice apellido, pero es un poco más tardado. Bien, luego decía que la instrucción me decía, mire, ya tengo el listado de clientes. Es decir, hasta el momento es lo mismo que hubiese pasado o dado doble clic sobre el asterisco y que quedara acá, o haber puesto todos los campos. Ahora bien, ¿dónde va a cambiar y dónde va a ser diferente? En el que ahora tengo que utilizar esta área, miren, la fila de ordenar. Como ahora tengo que ordenar, me dijeron que por apellido, entonces le doy clic en apellido, miren, en la columna de apellido, y por eso es que no puedo pasar con el asterisco los datos, porque no podría hacer esta opción. Ahora sí, vean, como los datos están, o las columnas están independientes, le voy a dar acá y le digo, mire, ¿cómo lo quiero ordenar? ¿Ascendente o descendentemente? ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ¿ya? Ascendente sería de la A a la Z y descendente de la Z a la A. ¿Estamos? Entonces, acá mire, le dice usted, si le dice sin ordenar, pues queda como estaba anteriormente. ¿Ya? A como los hayan metido, así van a aparecer. Acá no, en esta parte le vamos a decir ascendente y queremos que salgan por apellido de la A a la Z. ¿Cómo sé si está bien mi consulta? Pues acá mire, hay una opción que dice ejecutar consulta. Si usted le da clic ahí, ¿ya? Prácticamente puede corroborar y si tiene datos mejor. ¿Ya? Ahí está, mire, por apellido. Ah, bueno, entonces cierro la consulta, le digo que sí, ¿ya? Y le digo ahora clientes por apellido. O si quiere ordenados por apellido, también le puede poner ahí, no importa. La idea es que con un nombre corto, lo más corto posible, yo alcance a detallar bien qué hace la consulta. Entonces, clientes ordenados por apellido, le da a aceptar y vea que acá ya tiene sus consultas, ¿verdad? ¿Sí?
Mire que quiero un listado de clientes. Ya el usuario solo viene acá, dice listado de clientes, le da doble clic y ahí está el listado de clientes. ¿Ya? Vea que acá primero va Pérez y después va Palacio, porque así los ingresaron, ¿verdad? Tomó como referencia el código del cliente. Pero si usted le da clic a ordenados por apellido, aparecen a la inversa, ¿verdad? Primero va Palacios y luego va Pérez. Entonces la consulta son reportes en pantalla con los que usted va a ir realizando. Veamos una más. Vamos a crear diseño de consulta. Entonces, ahora me dicen a mí, miren, yo necesito saber, ¿sí? O quiero un listado de los clientes y qué productos me han comprado. ¿Estamos? Entonces vea que yo digo, sí, necesito entonces el listado de los clientes, viene de la tabla clientes, y los productos vienen de productos. En Access no se pueden hacer consultas de tablas que no estén relacionadas. ¿Estamos? O sea que en este momento yo con estas dos tablas no puedo hacer una consulta, o no debería. ¿Estamos? ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna relación directa entre el cliente y el producto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer, ¿sí?, mis relaciones y saber que entre productos y clientes no hay ninguna relación directa, al menos que las una a través de la tabla de factura y la tabla de detalle. Por lo tanto, para hacer una consulta que lleve clientes y productos, yo tengo que ingresar ahorita todas las tablas que tengo de la base de datos. ¿Estamos? Entonces vea que en la consulta ahora tengo que agregar otro. Entonces sobre el área de trabajo, miren, le da botón derecho y ahí le va a decir en un menú contextual, ¿sí?, mostrar tabla. También si se va al diseño, pues ahí le va a decir también mostrar tabla. Entonces vea, tengo que agregar ahora factura, doble clic, y detalle de factura, doble clic. Cerrar y ahí tengo mi relación. Mire que está desordenada, pues si usted quiere la deja así, y si no, pues usted le va dando un poquito de orden ahí al asunto, de igual manera como cuando hizo las relaciones, colocando las tablas como son correctas. Tengo que incluir todas porque si incluyo solo detalle, habría una relación solo entre producto y detalle. Y si incluyo solo factura, solo habría entre cliente y factura. ¿Ya? ¿Se acuerdan que como son mini ventanas, usted le puede cambiar el tamaño, la forma, de cierta manera? ¿Quiere ver así? ¿Estamos? Entonces, me pidieron los datos del cliente. ¿Qué datos del cliente? Pues no importa, quieren todos. Le puedo dar doble clic al asterisco y ahí van todos los datos del cliente. Y los productos que compró, doble clic y ahí están todos los productos. ¿Ya? O si usted prefiere, pues entonces le dice, mire, solo quiero el código del cliente, el nombre, el apellido del NIF, y de aquí quiero solo el código del producto y el costo. ¿Ya? O el nombre del producto. Como no están asociadas la de cliente y producto, pero arriba tiene que estar asociadas las cuatro, las que están asociadas, y abajo no importa. Por ejemplo, vea esto, si me hubiesen dicho, mire, queremos un listado de clientes y sus productos, sus facturas, perdón, yo solo hubiese tomado cliente, factura y detalle de factura. Y no ingresamos producto porque no lo piden. Porque no lo piden. Así como esa que pedían clientes y productos y no estaban relacionadas, abajo no importa. Abajo no importa, abajo son los campos que yo quiero que aparezcan en el reporte. Pero arriba es donde tiene que estar lo que arriba sí tengo que tener una relación, porque si no la relación se cortaría acá. Mira, si no pego detalle de factura, por ejemplo, le doy botón derecho quitar, ¿ya? Vuelvo a quedar todavía con esta tabla sin relación. Y no va a ser funcional. No va a ser funcional, exacto. Me daría facturas y clientes. Ahí sí podría hacer una consulta de facturas y clientes. Y solo el detalle, nada más. ¿Ya? Entonces, como me están pidiendo clientes y productos, mis relaciones me van a obligar a que yo agregue las tablas completas. Ahorita las 4, porque de otra manera no tendría una relación entre estas dos tablas. ¿Estamos? Por eso es que se llama base de datos relacional.
¿Estamos? Entonces vea, usted le da entonces el diseño, le dice ejecutar consulta y ahí le van a aparecer todos los datos, ¿bien? Lo único que le va a aparecer es un reporte muy extenso, ¿verdad? ¿Ya? Mande. Bien, ya. ¿Ya firmaron? ¿Ya firmaron todos? ¿Quién falta de firmar la lista? Estamos, entonces vean, estas son las consultas. Le digo que sí y guardo la consulta como clientes, ¿sí? Y sus productos. Sí, lo guardo como clientes y sus productos y ahí ya sé yo que sale el reporte, mire, de todos los datos del cliente. ¿Sí? Y qué productos fueron los que me compraron. Acá pues obviamente ya tengo que venir en el diseño. Vamos. Entonces de esa manera vamos a ir haciendo las consultas. Entonces el proceso lo ¿Ya?
Ya resuelve las cuatro. Entonces, nos saludamos. Ok, bueno, entonces. Ya nos pasamos. Sí, ya está. Entonces, de esa manera van a hacer las consultas. ¿Sí? Ahora bien, vean lo que habíamos visto la semana pasada, solo para recordarles, era en el diseño de un formulario. Ustedes podían visualizar acá, miren, al darle clic al campo cliente, por ejemplo, en propiedades, en datos, ustedes podían poner una regla de validación, ¿verdad? ¿Sí? La regla de validación solo era la limitante de qué datos, ¿sí?, o qué valores tenían que tener los datos que se van a ingresar ahí. Entonces, lo que es la práctica que sigue va a ser sobre reglas de validación. Ahí se acuerdan que lleva un texto de validación y lo que van a hacer, crear consultas. ¿Estamos? Entonces, prácticamente ahorita la hoja que sigue es practicar las consultas y practicar las reglas de validación. Bien, lo vamos a dejar ahí, le damos que sí. Y ahorita voy a verificar si alguno tiene ahí conflicto. ¿Sí? Este lo va a subir. Sí, tengo que subir la práctica 3, sería para ustedes. Por eso no la subí porque ahora tengo como práctica 5. Sí, la práctica 3 sería la que vamos a hacer. Hagamos una cosa, estudien la teoría y hacemos el examen en línea. Y continuamos la próxima semana mejor con la siguiente práctica, ¿ya? Porque si no va a ser mucho ahorita, ya estamos en la semana 5. Ya estamos en la semana 5. ¿Manda? Toda la teoría. Y hacemos el examen en línea.